muy modesto, verdaderamente modesto, considera de que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Hay una frase que a mí me encanta de Alejo Carpentier, que vivió muchos años en Venezuela, escribió una gran novela, Los Pasos Perdidos, que el escenario es Venezuela. Y él decía que Venezuela era el compendio telúrico de América. Y yo creo que Chávez, su propio rostro, ya no su biografía, incluso su propio rostro, es de alguna manera el compendio y también telúrico de su país, ¿no? Porque Chávez era negro, era indio, era criollo. Y yo creo que esa mezcla, que además una mezcla que se da en un contexto muy particular, generó un tipo de individuo muy excepcional. Los hombres en la historia, por supuesto, los pueblos son los que hacen esos hombres en la historia, pero esos hombres también, o sea, nacen cada 100 años, qué sé yo. Nosotros hemos tenido la suerte de tener cada 100 años a un hombre de esas características, pero Venezuela, yo creo que desde Bolívar no tenía a un hombre de esa estatura, ¿no? Como Chávez. Mi experiencia personal fue muy bonita porque en un momento determinado, en el año 2004, cuando se anuncia que la oposición estaba organizando un referendo revocatorio, me facilitaron hacer un proyecto que era un poco presentar quién era este hombre. Era un hombre que para nosotros los cubanos en ese momento era realmente casi desconocido, ¿no? Teníamos simpatías por él, veíamos en él, confiábamos en esa relación que había tenido o que tenía en ese momento Fidel, y que incluso Fidel lo había de alguna manera descubierto en el contexto venezolano cuando en el 1994 lo recibió en Cuba, pero era un desconocido. Y yo te podría decir que no era ni siquiera demasiado simpático, porque para nosotros era un poco extraño un jefe de Estado que de pronto se largaba a cantar o que salía con frases destempladas, que tenía esa relación, digamos, esa manera de relacionarse con su pueblo, con su país, que para nosotros, acostumbrados a otro tipo de liderazgo, a Fidel, nos parecía un poco extraña. Y es un hombre que va transitando a través del sistema de enseñanza militar, que eso también es otra historia interesantísima. ¿Por qué militar? ¿Por qué son diferentes los militares venezolanos de los militares de la región? ¿Por qué? Básicamente porque solamente la única manera que tenían, la única posibilidad que tenían los pobres venezolanos de llegar a la universidad a través del ejército. A diferencia, digamos, de los militares en Argentina, que es muy elitista la sociedad, en Venezuela no. Entonces es un grupo prácticamente social, con esa comprensión social, con ese sentido de clase, que además adquiere una formación universitaria y una extraordinaria preparación. Chávez, que llegó, creo que raspado, como decía él, a una asignatura, y llega a la Academia Militar, porque lo que le gustaba era el béisbol, y en la Academia Militar podía hacerlo, se convirtió en el mejor graduado de su promoción en todas las instancias por las que pasó. Tenía un talento extraordinario, un hombre de una gran inteligencia, de una gran sensibilidad, de un profundo conocimiento de la historia venezolana, de un amor por Bolívar tremendo. Y Chávez inaugura
en ese país, y yo creo que en Latinoamérica, una relación de la dirigencia de ese país menos protocolar, más cercana con su pueblo. Entonces tú sentías siempre que él no estaba hablando, aunque era también y tenía toda esa dignidad del mandatario, ¿no? Pero estaba hablando el hombre de la calle, del pueblo, que comprendía y que sentía los dolores de los de abajo particularmente. Y entonces ahí es donde aparece este hombre, que yo creo que efectivamente es muy excepcional en la historia, con un carisma extraordinario. Yo, entre mis vivencias personales más hermosas que tengo, es que cuando en una de las oportunidades de las entrevistas que le hice, porque se hizo una para el libro, pero después hicimos otra porque vino un segundo libro que se tituló El Encuentro, que reconstruye el encuentro entre Fidel y Chávez en Miraflores. Lo estuvimos esperando como 10 horas, y entonces cuando él se dio cuenta que estábamos ahí, resulta que tenía otra reunión en el Fuerte Tiuna, y lo que hizo fue montarnos a Luis y a mí en su carro, él manejando, y atravesar aquella ciudad enloquecida en el carro, y de pronto parar en el medio de la calle a tomarse un jugo de fruta en cualquier Timbiriche, en el primero que encontró, y una dona es un dulce redondito que a él le gustaba mucho. Y de pronto empiezan a bajar la gente y a tirarse, y de pronto yo dije, yo no sé cómo la seguridad va a lidiar con esto, y es uno de los momentos así tremendos, porque tú te dabas cuenta que era una relación mágica entre esa gente y Chávez, y de total cercanía. O sea, ahí la relación era directa y su amor era absolutamente legítimo, ¿no? La primera vez que lo entrevistamos, que fue para el libro Chávez Nuestro, que también lo estuvimos esperando como 4 horas, al que él terminara su trabajo en Miraflores, creíamos nosotros que estaba realmente trabajando, y cuando él nos recibe, realmente lo que estaba era pintando con su hija Rosinés. Él estaba divorciado de la madre Rosinés. En ese momento tendría, no sé, 9, 8 años la niña, y entonces cuando terminó de trabajar lo que hizo fue tirarse por el piso a pintar con Rosinés, y entonces había llenado como una tendedera de esa de ropa con palitos de tender los dibujos de Rosinés, y empezó a explicarnos uno por uno qué cosas habían hecho, como si hubiera sido, no sé, Van Gogh. Y entonces, es decir, es el padre, es ese ser humano, no es una figura de protocolo investida de un ritual de poder, sino un hombre que llevó al poder a los pobres de la tierra, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy lindas, muy, muy bonitas, muy entrañables, y por supuesto el dolor tremendo de su pérdida, demasiado temprana y demasiado injusta. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo
ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Este amigo, desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada, un pueblo que se despierta de una América arrasada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. La ternura de este amigo es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Con las frases que nos dijo con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino del amigo junto al alba. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa.